inglés, porque va a estar el español al lado. Algunos de ustedes han visto videos que he hecho con mi padre. Él tiene 93 años y él sabe que el fin está cerca. Quizás esté más cerca para nosotros que para él, pero él sabe que le quedan pocos años o quizás pocos meses. No es que tenga algún problema fuerte de salud, pero no está muy bien en el sentido de que no le queda mucha vida por 93 años. ¿En qué piensa un fiel cristiano al estar acercándose al fin? Yo hablo con mi papá todas las noches al terminar aquí hoy. Voy a darle una llamadita a ver cómo está. Pero ¿qué le preocupa? Aquí hay preocupaciones de mi padre al acercarse al fin, su familia. Y no tanto, no se preocupa tanto por nosotros, sus hijos, porque estamos firmes en el Señor. Quizá un poco más para algunos nietos que no están tan firmes. Se preocupa por las congregaciones que conoce, y él conoce muchas, que sigan fieles ellas. Y él está especialmente preocupado por la congregación de la cual es miembro, la congregación de Embry Hills en Atlanta, Georgia, porque hace años que ha trabajado con esa congregación. Un hombre de Dios en la Biblia estaba preocupado por muchas de las mismas cosas. Estoy hablando de Moisés. Él estaba al fin de su vida. Cuando leemos sus advertencias en el libro de Deuteronomio, ahí vemos muchas de sus preocupaciones. Moisés había dedicado su vida a ayudar a los hijos de Israel. Él había visto peligros en el futuro, sabía que les quedaban muchos peligros y quería advertirles de los peligros para que no cayeran en las trampas de Satanás. Y es en el libro de Deuteronomio que vemos muchas de estas preocupaciones. Los israelitas están por entrar en la tierra de promesa, están en la llanura de Moab, y Moisés quería repasar los principios de la ley, pero con muchas advertencias. Ah, ¿Qué le preocupaba más que nada? Vamos a hablar de tres cosas, porque son cosas también que nos amenazan a nosotros hoy en día. La primera preocupación: los israelitas de la segunda y la tercera generación. Y les explico. Siempre los hijos y los nietos de aquellos que comienzan a buscar a Dios, o sea, los de la segunda, la tercera generación, son ellos los que siempre son más susceptibles a la apostasía, o sea, del alejarse poco a poco de Dios. Yo imagino que muchos de ustedes que me escuchan ahora son de la primera generación. Ustedes han dejado el mundo o han dejado el error religioso para seguir a Cristo. Son de la primera generación. Quizás haya algunos de la segunda. En Colombia no tantos como aquí, pero serían los hijos de aquellos que primero dejaron el mundo o el error para seguir a Cristo. Otros más son nietos de aquellos que primero dieron la vida. Se han criado, como decimos a veces, en la iglesia, entre los hermanos, y otros más y más generaciones. En mi caso personal, hay un documento que tenemos en la familia de un predicador, un evangelista que llegó a un valle en el estado de Georgia en el año 1844. Enseñó a mis antepasados acerca de Cristo. Dejaron el mundo sectario para seguir a Cristo. Yo sería como el séptimo, octavo generación, no he contado.
Pero ahí está el peligro, y ese es el peligro principal. Que cuando somos de la segunda, la tercera o la octava generación o lo que sea, el peligro es olvidarnos de la grandeza de la obra de Dios, olvidarnos de la bendición que es dejar al mundo para seguir a Dios. En el caso de los hijos de Israel, había peligro de que los de la segunda, la tercera y la cuarta generación que se olvidaran de los milagros, de las 10 plagas, del Mar Rojo, de cómo Dios dio la ley en el monte de Sinaí, etcétera. Para evitar este peligro de olvidarse del poder de Dios, Dios habló por medio de Moisés a los israelitas en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Vamos a leer el texto. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Notemos lo que vemos aquí, notemos el peligro. El peligro es olvidarse. Y vemos el resultado, que iban ellos a apartar su corazón de Dios. La solución vemos también, hacer saber a los hijos y a los nietos de lo que Dios ha hecho. Y es un tema que se repite una y otra vez en el libro de Deuteronomio. Primero, hay peligro. Número 2, hay resultados desastrosos si uno no hace caso a los peligros. Y número 3, la solución, aferrarse a la palabra de Dios y enseñar la palabra a los hijos. Entonces, al seguir leyendo la historia del pueblo de Dios, lamentablemente vemos que todas estas preocupaciones de Moisés se llevaron a cabo. Y al entrar en la tierra de promesa y al llegar a hacer sus vidas ahí, los israelitas de la segunda y la tercera generación, de la de Josué y la de Caleb, comenzaron a apartarse de Dios. Y así vemos en Jueces 2, versículo 7. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué, todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. ¿Sirvió al Señor cuándo? Todos los días de Josué de su generación. ¿Pero qué pasó después? Versículos 10, la última parte, hasta 12. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. ¡Qué tragedia! Hoy pasa lo mismo. Voy a hablar de una isla donde conozco a muchos hermanos. La isla es la República Dominicana. Conozco o conocí, quizá antes mejor, a algunos de los primeros discípulos en ese país que dejaron el sectarismo, dejaron el mundo para seguir a Cristo en los años 60, 70, por ahí. Eran por lo general hermanos campesinos, hermanos pobres, que muchas veces tuvieron que reunirse en casas, tuvieron que reunirse afuera, debajo de un árbol, pero eran fieles a Dios,
apreciaban lo que era el sistema sencillo de Cristo, porque habían visto en sus vidas los resultados del pecado, los resultados del sectarismo. Pero hoy en día, entre aquellos hermanos, estoy hablando de ese lugar porque dudo que haya gente de ese país aquí ahora, entre sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, estoy llegando a conocer a muchos de ellos. No hay tanta pobreza, no hay tanta humildad. Están llegando muchos de los hijos y nietos de aquellos campesinos a ser abogados, a ser médicos. Y quieren tener otro tipo de religión, ya tienen locales bonitos. Quieren que todo el mundo piense, mire, la iglesia de Cristo está llegando a ser grande, está llegando a ser importante en el país. Hay políticos, miembros de la iglesia de Cristo. Y están comenzando a enfocarse en locales costosos, bonitos, en predicadores con títulos de la universidad, en reconocimiento para la iglesia. Y están olvidándose los de la segunda, la tercera y la cuarta generación de lo feo que es el mundo, lo feo que es el error religioso. Y la gran bendición es que es de ser librados por Dios de esas cosas. Y lo que ha pasado allá, lo que pasa en este país, los Estados Unidos, y lo que fácilmente puede pasar en Colombia es que los de la segunda, la tercera, la cuarta generación, para ellos todo se vuelve rutina. Se reúnen los domingos para cantar, orar, participar de la cena, porque esto han hecho sus padres, sus abuelos. Sus padres o los abuelos lo vieron como gran bendición. Pero si no hay cuidado, sus descendientes lo ven más como una obligación. Bueno, tenemos que ir a la iglesia, así me criaron. Así siempre hemos hecho en la iglesia de Cristo. Y así comienzan a enfriarse. Comienza a alejarse su corazón de Cristo. Y otras malas consecuencias siguen. No dejemos que pase entre nosotros. ¿Cuáles son los remedios? Enseñar diligentemente acerca de Dios a nuestros hijos, no a medias, diligentemente. Aquí entre algunos, voy a hablar de los buenos, hay algunos padres que cuando sus hijos tienen 6 meses, ya tienen libritos con historias bíblicas para leer a sus hijos. Cuando tienen 1 año y medio, 2 años, ya los niños ya están comenzando a aprender historias bíblicas. Ya están aprendiendo coritos. Ya están aprendiendo a cómo orar a Dios. Digo, entre algunos padres, porque lamentablemente entre otros no se ve tanto eso. No es que sean malas personas, no es que sean malos padres, pero descuidan la enseñanza de sus hijos. Que no pase entre nosotros. Y si somos nosotros de la segunda generación, dudo que entre ustedes haya más de la tercera y la cuarta, pero lo importante es desarrollar nuestra propia fe, apreciar lo vacío que sería nuestras vidas si sin los principios que nos enseñaron nuestros padres. Una cosa que alguien me dijo hace años y me acuerdo siempre, Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Cada individuo tiene que desarrollar su propia fe. Ahora, si aplicamos bien estos 2 remedios, vamos a seguir creciendo en la fe. Pero si no los aplicamos, va a haber consecuencias feas que vienen en la segunda, la tercera generación, las mismas que siguieron a los hijos de Israel. Ok, vamos al segundo peligro. Y es la prosperidad. El texto clásico, Deuteronomio 6, de 10 a 11. Moisés habla de la prosperidad que los hijos de Israel iban a tener al entrar en la tierra de Canaán.
Dice, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacíes. ¿Cuál iba a ser el peligro? Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Con unas pocas excepciones, la prosperidad es compañera de la apostasía, o sea, el alejarse poco a poco de Dios. Y lamentablemente así pasó con Israel. Leemos, por ejemplo, en el profeta Amós de lo que pasó a Israel con su prosperidad. Notemos primero la descripción de la prosperidad de ellos. Los que se acuestan en camas de marfil, se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros de en medio del establo. Durmieron bien, comieron bien, que beben vino en tazones del altar y se ungen con los óleos más finos. Tenía muchos productos, pero no se lamentan por la ruina de José. El Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor Dios de los ejércitos: aborrezco la arrogancia de Jacob y odio sus palacios, así que entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Es que la prosperidad casi siempre va acompañada por la arrogancia, por el orgullo. Y la prosperidad para los israelitas no fue una bendición, porque sus habitantes comenzaron a confiar en sus riquezas y no en Dios. Se pusieron arrogantes. Ahora, nosotros vivimos en un mundo de prosperidad y aún la gente de menos recursos tiene lujos que yo no podría haber imaginado hace 15, 20 años. Estoy pensando en cosas como este teléfono. Es increíble lo que tenemos. Tiene algunos 3 o 4 años, pero todavía es increíble. Me sirve bien. Ah, los teléfonos inteligentes, los televisores y otros aparatos electrónicos, y casi todo el mundo los tiene. Si no tenemos cuidado, sumo cuidado, esta prosperidad puede distraernos de Dios y comenzamos a pensar en nuestras cosas más que en Dios. Así tenemos nosotros familiares que pueden hablar con muchos detalles acerca de sus teléfonos celulares. ¿Cuánta memoria tienen? Mire, la cámara y lo que puede hacer la cámara. Y le pueden dar muchos detalles acerca de los motos que tienen. Y si tienen autos, les pueden dar todos los datos en cuanto a los autos, pero no saben casi nada acerca de su creador. No pueden hablarle de su palabra porque no les interesa. Su prosperidad, sus cosas les han distraído. ¿Cuál es la protección por los peligros de la prosperidad? ¿Cómo podemos tener como una vacuna que nos ayude a evitar el peligro de la prosperidad? Las acciones de gracias. Si nos gozamos de cierto nivel de prosperidad, si nos gustan nuestros teléfonos, si nos gustan nuestras computadoras, si nos gustan nuestros motos o otras muestras de la prosperidad, demos las gracias continuamente a Dios por esas cosas, porque el agradecimiento sirve como una protección en contra del peligro que las cosas a veces representan en nuestras vidas.
por más que demos las gracias a Dios, más protegidos somos de los peligros. Primera Timoteo 4:4 está hablando de la carne, pero se aplica a toda bendición, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar. Sí, ahí está la condición. Sí, se recibe con acción de gracias. Acción de gracias. Una pregunta. Si mañana tuvieras solo aquellas cosas por las cuales hoy diste gracias a Dios, ¿qué tendrías? Ok. Si mañana tuvieras solo aquellas cosas por las que hoy diste gracias a Dios, ¿qué tendrías? Ok. Siempre tengamos en mente el peligro de la prosperidad y siempre busquemos la protección que viene por la acción de gracias. Y el tercer peligro que vio Moisés, las malas influencias del mundo. Las malas influencias en particular de las naciones cananeas. Vamos a leer. Dice, hablando de las naciones cananeas, Deuteronomio 12:30, cuídate de no caer en una trampa imitándolas después que hayan destruidas delante de ti, hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo? 31. No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Eran naciones completamente depravadas, merecían su destrucción. Cuesta imaginar una cultura tan fea que sacrificarían a sus propios hijos. Y según versículo 30, debían tener cuidado aún con la curiosidad. No inquirir acerca de sus dioses. A veces los cristianos somos muy curiosos en cuanto a la maldad en el mundo. Mejor ni ser curiosos. Hay un dicho en inglés, la curiosidad mató al gato. Imagino que es lo mismo en español. La curiosidad puede matar al cristiano también. Ok. Pero ¿qué pasó? A pesar de las advertencias de Moisés, los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Nosotros vivimos en medio de una cultura corrupta. Vivimos en medio de cananeos espirituales, de hititas, de amorreos espirituales. ¿Y quiénes son los cananeos espirituales de hoy en día? Son nuestros compañeros mundanos, con sus vacíos. ¿Y sus ídolos? El dinero, sus ídolos, las modas, el mundo del espectáculo, la satisfacción de sus deseos carnales. ¿Y cómo esos ídolos de nuestros compañeros cananeos nos afectan? ¿Cómo nos afecta el materialismo? Algunos tienen que tener el último teléfono. Como dije, tiene 4 o 5, ahí está. Pero no, tiene que tener el último, aunque no tenga dinero. No es que sea malo tener un teléfono nuevo, pero cuando la vida consiste en tenerlo.
otros aparatos tienen que tenerlos. La obsesión con las celebridades mundanas. Estoy hablando de la obsesión. Ah, cuando queremos vestirnos como las celebridades, queremos hablar como las celebridades, casi idolatramos a las celebridades. Entonces su influencia comienza a afectar nuestras vidas. Es exactamente el peligro que Moisés tenía en mente con respecto a los israelitas. Yo sé qué pasa. Cuando yo predico así a veces en la congregación, me fijo en los jóvenes. Son buenos, tenemos algunos buenos, pero yo sé que algunos dicen, es Gardner. Gardner tiene 68 años y cuando él habla de las advertencias acerca del cine, advertencias acerca de la ropa reveladora, la ajustada, la escotada, la corta. Yo imagino que dicen, esta es Gardner. Le amamos, pero ya con 68 años, viejo un poco quizás. Él todavía vive en el año 1970, pero hoy estamos en el año 2024. A ver, yo pienso que al escuchar a algunos israelitas las advertencias de Moisés, si algunos habrían dicho, Moisés tiene 120 años. Moisés está viviendo en el año 1500 años antes de Cristo y nosotros vivimos 1400 años antes de Cristo. Ahora, yo no tengo 120 años como Moisés tenía, pero sí tengo una perspectiva más madura que muchos de los jóvenes. Y como joven, yo me acuerdo una vez, no hace tanto tiempo, yo era joven. Yo tenía más interés en las modas. Yo quería vestirme en los años 70 como todos los demás muchachos, con pantalones de campana. Y así me interesaba un poco, no quería quedarme atrás. Pero ahora me río de que tenía interés en vestirme así. ¿Y cuál es el punto? Estas modas, sean moda que sean malas, no tienen gran importancia, van y vienen, son superficiales y pasajeras. Yo siempre digo a los jóvenes cristianos, ustedes pueden vestirse de forma atractiva y hasta moderna y a la vez evitar los excesos carnales. Puede evitar esas prendas que revelan partes del cuerpo que deben ser cubiertas. Entonces, pensemos en peligros. ¿Cuáles son los peligros que preocupan a los mundanos hoy en día? El COVID-19. Todavía veo bastantes mascarillas por ahí y cuando tengo catarro, a veces yo mismo llevo mi mascarilla. A la gente les preocupa el desorden político. A la gente les preocupa la guerra nuclear. Los rusos están por poner una bomba nuclear en el espacio y muchos están preocupados por eso. No digo que no debe haber nada de preocupación, pero más bien debemos preocuparnos por estas cosas que preocuparon a Moisés. Debemos preocuparnos más por la corrupción moral de nuestra cultura, por la inmoralidad sexual, por la inmoralidad de todo tipo, por el alejamiento de la gente de Dios. Debemos preocuparnos por las concesiones al mundo en las iglesias, aún en muchas iglesias que se llaman de Cristo. Debemos preocuparnos sobre todo por amenazas a mi relación con el Creador Dios. La solución, estar con el Señor. Sean firmes y valientes. No teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará.
la pregunta clave es, ¿estoy con el Señor o no? Esa es la cuestión. Muchas gracias, hermano. Este ha sido el mensaje. Gracias a ustedes por escuchar. Bien, ahí dejo el micrófono con el hermano David.